Confianza en tiempos difíciles. Confianza en tiempos difíciles. Todos los cristianos entienden de momentos de desesperación, momentos de sufrimiento. Todos hemos vivido esas situaciones. Todos. Momentos en los que nos hemos preguntado, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Los mismos salmistas pasaron por experiencias muy, pero muy parecidas. Y por eso, por inspiración divina, quedaron registrados estos salmos. Por inspiración divina, quedaron registrados estos salmos. Para el día de hoy vamos a analizar el Salmo 44. El Salmo 44 es el Salmo que vamos a analizar. El Salmo 44, su título es Liberaciones pasadas y pruebas presentes. ¿Qué pasa con el Salmo 44? El Salmo 44 nos describe qué fue lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel. Nos describe el sufrimiento actual que está pasando el pueblo o el salmista. Nos describe que el sufrimiento es sin que el salmista haya hecho algo malo. Es decir, el sufrimiento es inocente. Es decir, él no hizo nada malo para merecer el sufrimiento. Número 3. Él confía en que Dios obrará un milagro. Él confía en que Dios obrará un milagro. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo. Dice el Salmo: oh Dios, nosotros, versículo 1, nosotros hemos oído lo que nuestros padres nos han dicho. Nosotros hemos oído lo que nuestros padres nos han dicho. Todo lo que nuestros padres nos han contado. Nosotros hemos escuchado todo lo que tú hiciste en el pasado. Nosotros sabemos lo que tú has hecho en el pasado. Nosotros conocemos lo que tú has hecho en el pasado. Sin embargo, dice el texto, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Pero, dice, versículo 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Ojo, el salmista describe, tú eres muy poderoso, nosotros hemos escuchado, nosotros sabemos quién eres tú. Nosotros lo sabemos, pero nos has abandonado. Nos has abandonado. O sea, ¿dónde estás? Nos entregas, dice el versículo 11, nos entregas como ovejas al matadero. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Fíjate, dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Todo esto nos ha ocurrido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Es decir, somos inocentes de lo que estamos viviendo. Fíjense lo que está pasando, mi familia. Nosotros estamos sufriendo, estamos pasando momentos complicados, pero no le hemos fallado a Dios. Pero no nos hemos olvidado de Dios.
en este momento vale la pena que nosotros escribamos en el chat lo siguiente. Señor, ayúdame a confiar en ti en los momentos en que no entiendo qué es lo que está pasando. Ayúdame a confiar en ti aún en los momentos en que no entiendo lo que esté pasando. O no entienda lo que esté pasando. No entienda lo que esté pasando. El Salmo dice, versículo 23, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Despierta, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Despierta porque nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Wow. Saben que a menudo solo elegimos salmos para los cultos de adoración en las iglesias que reflejen ciertos estados de ánimos e ideales. Elegimos ciertos salmos para mostrar que siempre estamos alegres, que siempre estamos felices, que siempre estamos agradecidos con Dios, para mostrar que siempre estamos agradecidos con Dios. Sin embargo, los salmistas nos enseñan que los seres humanos tenemos diferentes estados de ánimo. Y si tenemos diferentes estados de ánimos, eso significa que no tenemos por qué ocultar las situaciones. Por eso, nuestra oración y nuestro ruego es, Señor, ayúdame a confiar en ti, aunque no entienda lo que está pasando a mi alrededor. Ayúdame. Esta restricción puede ser una señal de nuestra incapacidad o recelo para enfrentarnos a las oscuras realidades de la vida. Aunque a veces sintamos que Dios nos trate injustamente cuando el sufrimiento nos golpea, ¿no nos parece apropiado expresar nuestros pensamientos en el culto público o incluso en la oración privada? Este punto es bien interesante. Lo voy a leer otra vez para ustedes porque es sumamente importante. Fíjense. El no saber expresar o el no querer expresar todo lo que sentimos, todo lo que pasa por nuestra mente cuando vamos al culto, a veces impide que nosotros sintamos que Dios nos trata injustamente cuando el sufrimiento nos golpea. ¿No nos parece apropiado expresar nuestros pensamientos en el culto público o incluso en la oración privada? ¡Wow! Este es un tema polémico, muy polémico. Lo voy a tratar de mencionar con mucho cuidado. Miren, a veces nosotros vamos al templo, vamos al culto y escuchamos el testimonio de un miembro de iglesia. Y ese miembro de iglesia testifica y dice, yo estoy feliz porque Dios sanó a mi familiar. Ya estaba al borde de la muerte y Dios lo liberó. Ya estaba enfermo. No había nada más que hacer, pero Dios lo sanó. Y usted está escuchando cómo Dios sanó al familiar de esta persona. Y usted piensa para sí, mi familiar también estaba enfermo y Dios no lo sanó. Y voy a pasar a dar mi testimonio. Voy a pasar a dar mi testimonio. Voy a pasar a dar mi testimonio. Perfecto. Y entonces usted pasa a dar su testimonio. Y dicen, hermanos, voy a dar mi testimonio. Estoy molesto con Dios. Estoy molesto con Dios. Y cuando
la gente escucha que usted dice, estoy molesto con Dios, la gente se espanta, la gente se va a espantar. Mira, el hermano está molesto con Dios. Sí, hermanos, estoy molesto con Dios. Estoy molesto con Dios porque Él no sanó a mi familiar. Él tenía la misma enfermedad que el familiar del hermano que contó su testimonio, que Dios lo sanó. ¿Por qué Dios sanó a ese hermano y al familiar de fulano? ¿Y por qué a mi familiar no lo sanó? Estoy muy molesto con Dios. Estoy molesto con Dios. Pero sigo confiando en Dios. Si un miembro de iglesia se levanta en el templo y dice, estoy molesto con Dios, ¿saben qué? Los hermanos enseguida dirían, oh, por favor, hermano, no diga eso, no diga que está molesto con Dios. Oh, hermano, por favor, no diga que está molesto con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué las personas se bloquearían? ¿Por qué las personas pensarían, ese hermano es un ingrato, es un desagradecido con Dios, en lugar de que le dé gracias a Dios? Mira, se está quejando, está diciendo que está molesto con Dios? ¿Por qué? Porque de cierta forma, mi familia, nosotros pensamos que solo vamos al templo para darle gracias a Dios, para rendirle tributo, y que nuestros testimonios deben ser testimonios donde se sanó el familiar, donde Dios obró un milagro, donde Dios hizo un portento extraordinario. Y no estoy diciendo que esté equivocado. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos limitamos a la hora de expresar lo que pasa por nuestra mente. Nos limitamos a la hora de expresar lo que pasa por nuestra mente. Es probable que muchos de ustedes hayan querido expresar oraciones de coraje, de ira, de resentimiento contra Dios. Háganlo, no tengan miedo, háganlo, no tengan miedo, o sea, háganlo. ¿Por qué no colocamos en el chat? Señor, ayúdame a expresarte lo que mi corazón realmente siente. Ayúdame a expresarte lo que mi corazón realmente siente. Ayúdame a expresarte lo que mi corazón realmente siente. Señor, ayúdame a expresarte lo que mi corazón realmente siente. A no ser hipócrita con Dios. A veces nuestras oraciones son hipócritas, familia. Son hipócritas. Pero por eso nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame de verdad a expresarte lo que mi corazón siente. Miren, dice nuestra lección, esta reticencia puede hacernos perder el sentido de la adoración. El hecho de no expresar honesta y abiertamente nuestros sentimientos y opiniones ante Dios en la oración a menudo nos deja esclavizados a nuestras propias emociones. Esto también nos impide sentir seguridad y confianza al acercarnos a Dios. Orar los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos y adoramos no se espera que censuremos o neguemos nuestra experiencia. Yo por eso les digo a ustedes díganle a Dios todo el resentimiento, el odio, todo lo que pasa por su mente. Si usted está molesto con Dios porque Él no responde su plegaria, reclámele a Él. ¿Por qué dejar de ir a la iglesia porque Dios no respondió su oración? Y ni siquiera, ¿saben cuál es el problema? Que ni siquiera usted le ha dicho a Dios que está enojado con Él porque no le ha contestado su oración. Pero sí ya dejó de ir a la iglesia. ¿Y por qué dejaste de ir a la iglesia, hermano? Porque Dios no respondió mi oración. Pero en ningún momento usted oró diciendo, Señor, voy a dejar de ir a la iglesia porque tú no respondes mi oración. Voy a dejar de ir a la iglesia porque tú no respondes mi oración. En ningún momento dijo usted eso. Oigan, tremendo, mi familia. Por eso
El Salmo 44 puede ayudar a los fieles a articular libre y adecuadamente su experiencia de sufrimiento inocente. Aquí ya agregamos otro elemento. El Salmo 44, el autor dice que su sufrimiento es un sufrimiento inocente. Es decir, él no ha hecho nada para merecer lo que está viviendo. Él no ha hecho nada para merecer lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Por eso, insisto, es muy probable que tú muchas veces pases momentos difíciles, circunstancias complicadas, y tú no has hecho nada malo. Pues no dudes en reclamarle a Dios, pues no dudes en expresarle a Dios, pues no dudes en decirle a Dios lo que pasa por tu mente. No dudes en expresarle a Dios lo que pasa por tu mente. Por eso, a mí no me espanta cuando un miembro de iglesia me dice que le reclama a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No, a mí no me espanta. Yo muchas veces le he reclamado. Reclámale a Dios. Háblale a Dios. Háblale a Dios. Háblale. Háblale. Orar los salmos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar. Oh, mi familia, dice, nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. ¡Wow! Sin embargo, fíjate en la manera en que comienza el Salmo 44. El escritor habla de cómo en el pasado Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. De ahí que el autor exprese su confianza en Dios y no en su arco. A pesar de ello, el pueblo de Dios sigue sufriendo. La lista de las quejas y los lamentos es larga y dolorosa. No obstante, incluso en medio de esto, el salmista clama a Dios para que los libre. Redímenos a causa de tu constante amor. Mi familia, ¿cuántas veces usted ha sufrido de manera inocente? Ha pasado de manera inocente situaciones complicadas. ¿Cuántas veces? No lo sé. Es probable que muchas, demasiadas. Permíteme recordarte a ti. Permíteme recordarte a ti. Que no estás solo. Que Dios está contigo. ¿Por qué no colocamos ahí en el chat? Señor, ayúdame a creer que siempre estás conmigo. En las buenas y en las malas. Ayúdame a creer que estás conmigo en las malas. Ayúdame a creer que estás conmigo en las malas. Ayúdame a creer que estás conmigo en las malas. Ayúdame a creer que estás conmigo en las malas. Señor, ayúdame a creer que estás conmigo en las malas. Ayúdame a creer que estás conmigo en las malas. Sí, mi familia. Necesitamos creer que Dios está con nosotros en las malas. Necesitamos creer que Dios está con nosotros en las malas. Necesitamos creer que Dios está con nosotros en las malas. Porque es en los momentos más difíciles, más complicados, de queja, de sufrimiento, en que nosotros cuestionamos que Dios no está a nuestro lado. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a expresarte libremente. Con Dios tú tienes barra libre. Con Dios tú tienes la libertad de expresión. No tengas miedo, familia. No tengas miedo de expresar todo lo que pasa por tu mente. No tengas miedo de expresar todo lo que pasa por tu mente. No tengas miedo. Expresa todo lo que pasa por tu mente. No tengas miedo. Dios está contigo en las malas. Dios está contigo en las peores. Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ayúdanos a creer y a confiar que tú estás con nosotros a cada instante, a cada momento, aún en los que no te podemos sentir, aún en los que no te podemos ver, tú estás con nosotros. Ayúdanos a creer eso.
Ayúdanos a aceptar eso. Ayúdanos a creer por fe que tú estás siempre con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que mi Dios los bendiga en este día. Que mi Dios los bendiga. Pásenla bien. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre saben que les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana.